Vamos en esta mañana, mis hermanos, a estudiar una meditación muy importantísima para cada uno de nosotros. Y vamos a ir primeramente al libro de Filipenses, capítulo 1. ¿Qué versículo leyó la hermana? 27 al 30. Si usted lo tiene apartadito, mucho que mejor. Dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice así. Observe cómo dice. Tome su Biblia. No la voy a dejar a un lado ahí. Dice, solo dice que os portéis como es digno ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Entonces, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. El texto primeramente nos habla o nos insta a comportarnos como es digno del ¿qué? Evangelio. De esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. La pregunta que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido indignos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido indignos? Al venir un sábado en la mañana, ¿cuántas veces nos hemos sentido, yo no sé si deba, yo no sé si pueda, yo no sé, pero Dios sabe lo que ha sucedido, Dios sabe lo que ha pasado, Dios sabe dónde he estado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido esa indignidad dentro del corazón, internamente? Tal vez nosotros no la notamos, no la vemos, pero Dios sí conoce los pensamientos nuestros. Otra pregunta que vamos a ver, por ejemplo, es ¿soy indigno yo actualmente? Escuche la pregunta. ¿Soy indigno yo actualmente? ¿Cómo puedo o podría yo caer en juicio ante las manos de Dios aún estando en la gracia? Son las preguntas que vamos a contestar a lo largo de esta meditación. Anoche, en la meditación de anoche, damos como la primera parte de este tema, que hoy es la segunda parte. La hermana tal vez lo relacionará mucho, es la segunda parte de ayer. Y mencionábamos que hay personas que le cuesta venir a la iglesia. ¿Por qué le cuesta? Porque tal vez reconoce, sabe, está consciente de que muchas cosas han pasado en su vida. Y al momento de venir a la iglesia, no se siente, como decía nuestro hermano, no se siente libre, cómodo, correcto, siente correcto. Y esto, mis hermanos, hablando en términos grandes, pero también suele pasar, aunque sea en términos pequeños, en nuestra propia vida. Por eso decía al inicio, cuando uno en la semana recuerda que ha hecho algo, que ha dicho esto, ha ocurrido algo, y uno se siente, no sé, la oración hoy con Dios, hoy la siento diferente, algo ha pasado en mi vida. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos sentido nosotros indignos? Es la meditación de esta mañana. Primeramente vamos a ir al libro de Lucas, y ahí vamos a empezar la meditación de hoy. Libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Si gusta, anótelo y usted en su casa lo vuelve a leer, lo vuelve a estudiar, lo vuelve a meditar. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Vea lo que dice el versículo 11. Jesús dice, ¿siguió qué? ¿Qué? Contando, correcto. Un hombre, dice, él estaba contando, era una parábola, algo que él estaba ejemplificándoles a ellos para darles a entender una idea. Dice, un hombre tenía ¿qué? 2 hijos. Era un padre de 2 hijos, 12. El menor dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los dos. Es decir, el padre accedió a la petición del hijo. 13. No muchos días después, es decir, reciente le dio el dinero, reciente le entregó su parte, versículo 13, el hijo menor juntó todo, dice, y se fue. Salió a un país que lejano, dice él. Y allá, ¿qué pasó? Desperdició sus bienes. Podemos entender que él empezó a actuar mal. Empezó a equivocarse. Empezó a cometer
¿qué? Errores. Esos errores no los hubiese cometido si estaba con el Padre, pero los empezó a cometer cuando él se alejó del Padre, y estando lejos, el juicio humano falló. Siempre el juicio humano falla, y empezó a cometer errores tras errores. Dice así: el hijo menor junto a todos se fue y allá desperdició sus bienes, viviendo ¿qué? Perdidamente. Repito otra vez, ¿el hijo hubiera vivido perdidamente estando con su padre? No, porque la instrucción del padre le hubiera ayudado, estar en esa relación cercana. Pero cuando el hijo se separa del padre, va, ¿y qué es lo primero que se le ocurre a él? Vivir perdidamente su propia vida. ¿Cuántas personas le cuesta venir a la iglesia, escuchar, cuando usted toca su puerta, porque quiere vivir su propia vida, quiere vivir a su manera? Cuando usted le dice, mire, lo que sucede es que hay que seguir la voluntad. No, hermana, no me hable de eso. No, yo quiero vivir mi vida. Yo le comentaba el día de anoche que yo me acuerdo, le voy a comentar otra vez, yo me acuerdo cuando estaba pequeño, como a los 11 años, salíamos con mi papá a dar estudios. Él trataba de enseñarnos los asuntos de la iglesia. Uno de rebelde, uno de niño. Yo me acuerdo que uno era rebelde y no quería ir, pero él me llevaba. Y visitábamos un señor que le damos estudios en Bosques del Río, con la hermana Yolanda. Me acuerdo bien. Visitábamos ahí con mi papá y iba mi tío Efraín. ¿Se acuerdan de mi tío Efraín? Él estaba en la iglesia en ese entonces, íbamos con ellos ahí. Pues el Señor se le dio estudio y pasaron semanas, lo visitamos, pero llegó un día que él reaccionó, cambió todo. De recibir un estudio, de repente cambió. Yo me acuerdo porque me quedó esa imagen bien grabada, cuando él le dijo a mi papá, mire, yo ya no venga. Lo que pasa es que esto no es para mí, yo quiero vivir mi vida, le dijo. Déjeme, yo voy a hacer lo que yo desee, si me quemo, pues me quemo. Entonces mi papá le insistió y al final terminó. Ya no hubo más estudio y todo. Entonces muchas personas hoy en día desea vivir su propia vida a sus antojos. Pero ¿qué pasa cuando nos separamos del Padre? ¿Qué pasa? Empezamos a cometer, como el hijo pródigo, errores tras errores. Dice así, sigamos leyendo. 14. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre, dice, en aquella provincia. 14. Y empezó a faltarle. 15. Y fue y se ajustó, dice, con un ciudadano de esa tierra que le envió a cuidar cerdos. ¿Era la situación que el hijo vivía con el padre? No. Estando con el padre, ¿él iba a cuidar cerdos? No. ¿Iba a llegar a esa situación estando con el padre? No. ¿Cuándo fue que empezó él a decaer en su situación, llegar hasta cuidar cerdos? Cuando se alejó del padre, correcto. Y dice, 16, y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. A pesar de que tenía hambre, nadie le daba ni siquiera de lo que él aspiraba o deseaba comer por la misma hambre que él tenía. Está hablando de una situación bien difícil. Versículo 17. Al fin, después de tanto, porque al principio él no reaccionó. El texto dice que al principio, cuando le dijeron que iba a cuidar cerdo, eso no bastó para reaccionar, sino que tuvo que pasar un tiempo. Mucho después, dice, al fin volvió en sí. Y este texto, mis hermanos, me recuerda a muchas personas, algunas que tal vez conozco, muy lejos tal vez dentro de la iglesia, que tanto decirle, mira, pero aquí ven a la iglesia, permanece dentro de la iglesia, pero aún así se va. Y cuando se va, empieza a venirle situaciones en su vida, pero no lo hacen reaccionar. Al principio no lo hacen reaccionar. Tiene que pasar siempre un tiempo hasta que la persona se convence y dice, no, es cierto, hermano, hombre, tengo que regresar a la iglesia. ¿Por qué el ser humano será tan duro así?
¿Por qué el ser humano será tan duro que aún estar frente a una situación difícil en su propia vida, pero al instante no reacciona? Sino que tiene que pasar dificultades tan fuertes en su vida hasta al fin, dice, que reaccione y vea. ¿Por qué no lo hace al principio? El hijo se hubiera evitado muchas cosas. Si al principio hubiera, no, a cuidar ser, no, yo me voy, aquí me voy yo, dejo esto y me retiro de mi papá. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Dice, él pensó, al fin volvió en sí, versículo 17, y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy padeciendo hambre? Hasta ahí, dice, al fin, ya le había entrado en razón, él estaba viendo ¿qué? Acordándose cómo él vivía estando con su padre. Versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuál fue el primer paso que dio este muchacho? Reconocer, correcto, reconocer. Cuando nosotros nos sentimos en alguna medida que hemos hecho algo, que no hemos cometido, que estamos que no estamos del todo bien con Dios, primer paso, reconocer. Y no me lo vaya a ver tan sencillo, porque hay muchas personas dentro de la iglesia igual que han pasado años y aún no han reconocido de los pecados pasados. Cada uno de nosotros, hay ciertas cosas siempre en la vida que aún no las hemos reconocido. ¿Qué significa reconocido? Reconocerlo. ¿Qué debo hacer? Cuando yo voy a reconocer un pecado que yo he hecho, ¿qué debo hacer? Arrepentimiento. Ajá, arrepentimiento, pero si no lo reconozco, ahí van. Pasa el tiempo, pasan los años y por último quedó en el olvido. Para mí quedó en el olvido, pero para Dios quedó anotado en los libros de las acciones que nosotros hacemos. Primer punto, reconocer. Él tomó una decisión. Y esto requiere valor. Porque este muchacho, lo primero que le pudo haber pasado en la mente es, bueno, si yo estoy aquí, ya me gasté todo, le dije a papá que me iba a portar bien, vine aquí a vivir mi vida y hoy me voy a regresar, lo primero que va a hacer es regañarme. Pero este muchacho dice que tomó una decisión y esa decisión puede en alguna medida ser difícil para nuestra propia vida. Depende de las situaciones que hayamos pasado. Dice el versículo 19, ¿cuál fue la decisión o qué lo llevó a él la decisión que tomó? Yo, dice, no soy digno, dice, de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, que él primero tomó una decisión y segundo, no se sentía digno. Él era el hijo legítimo, sí, pero no se sentía digno. Eso, mis hermanos, le llevó a él humildad, sencillez, mansedumbre, reconocer que había cometido un pecado, ir donde el papá, manifestárselo, tomar esa decisión y sentirse indigno. ¿Comprende usted? ¿Comprende lo que estamos leyendo? Sigamos leyendo. Lucas, capítulo 7. Libro de Lucas, siempre capítulo 7, versículo 16. 3:16. Lucas 3:16. Libro de Lucas, capítulo 3, versículo 16. Vea lo que dice. Tome su Biblia. Le voy a preguntar a algunos así que me lo vaya ayudando a leerlo. Dice así. Él respondió a todo. ¿Quién él? Juan, correcto. Juan el Bautista. No es que se llamaba Bautista, porque hoy hay nombre Juan, hay nombre Juan el Bautista, así le pone. Pero era Bautista, ¿por qué? Porque bautizaba. Vamos a decir como Juan el Bautizador, para que se entienda mejor. Él respondió a todos. A la verdad, yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien ¿qué? No soy digno de desatar la correa de sus sandalias. ¿Qué pasaba en la mente de Juan? No era digno, no se sentía él
digno ni de desatar las sandalias de los zapatos de Jesús, dice. Ahora uno se pregunta y dice, bueno, pero Juan, ¿por qué Juan no se sentía digno? Si Juan tenía una labor tan grande y estaba en una relación estrecha, pero aún así él no se sentía digno. ¿Nota usted? Porque cualquiera podría, la mente humana podría pensar, bueno, yo estoy bautizando aquí, Dios me ha encomendado esto, estoy cercano con Dios y aquí viene el maestro, vamos a trabajar con él. Pero él no se sentía digno. La humildad, la sencillez de este hombre lo hacía sentirse indigno, dice. Y hay un texto que me llama la atención en capítulo 1, 44. Siempre de Lucas. Lucas 1, 44. ¿Por qué Juan no se sentía digno? Si desde el momento de nacer había sido un hombre apartado para Dios. Vea lo que dice el versículo 44. Porque dice, tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, ¿qué pasó? O sea que estamos viendo que en el momento que María visita a Isabel, ambas en estado de embarazo, se acercan, y cuando María, hola Isabel, en el momento que escuchó la voz, dice que saltó. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? A un hombre que desde el momento antes de nacer ya estaba apartado para la obra que él iba a hacer, y toda su vida fue una vida ejemplar, tanto que le encomendó Dios bautizar a tantas personas y al mismo maestro. Pero aún así, con la obra que él tenía, no se sentía digno. Y cualquiera podría pensar y decir, bueno, pero si Juan no se sentía digno, que estaba cerca del maestro, tenía la obra encomendada, ¿y yo? ¿Y yo? Sigamos leyendo. Libro de Apocalipsis, capítulo 5. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 2. Dice así: vi también a un ángel, dice. ¿Qué pasaba con este ángel? ¿Qué pasaba? Poderoso, dice, que clamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Es decir, que el ángel pregunta, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de desatar los sellos? ¿Quién es digno? 3. ¿Cómo dice? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni mirando. Correcto. Ninguno, dice. Ni en el cielo, dice, ni en la tierra, ni más allá de la tierra. Yo creo que aquí cubre, ¿verdad? O sea, que nos vayamos a las nubes, que andemos por allá, que estemos en la tierra, o más allá de la tierra, dice. Nadie podía abrir ese libro. ¿Por qué nadie podía abrir ese libro? Porque no había nadie digno. Correcto. Versículo 4. Juan dice, y yo lloraba mucho, dice, porque no se había hallado ninguno que era digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Uno de los problemas grandes, mis hermanos, que se da en la vida cristiana es cuando quizás por mucho tiempo dentro de la iglesia nos consideramos o caemos en el error de llegar a considerarnos autosuficientes. Y eso no es que usted va a andar diciendo, yo soy autosuficiente, yo aquí, yo allá. No lo hacemos público, pero nuestras acciones reflejan lo que realmente está pasando dentro del corazón de nosotros, de las personas. ¿Cuánto mencionábamos ayer en la reunión? ¿Cuántos de nosotros quizás llevamos muchos años dentro de la iglesia? Hay personas que nació así literalmente dentro de la iglesia. Yo tenía como 8 años, como la edad de Adrián por ahí, cuando nos bautizamos en las Margaritas, nos bautizamos con el pastor Sea, hace muchos años. Pero hay personas que tendrá más tiempo todavía. Entonces ese tiempo, esa estadía dentro de la iglesia, estudiar, meditar, puede llegar
al punto de considerarnos autosuficientes. Y eso, cada ser humano está en ese riesgo. Hasta lo puede vivir un hermano feligrés de la iglesia, puede vivir alguien que va llegando a la iglesia, hasta un pastor podría ser. Una persona que lidera la iglesia, un dirigente cercano de la iglesia podría ser, que puede llegar a considerarse autosuficiente. Y aquí, mis hermanos, vemos que dice que Juan vio, dice que ninguno en el cielo ni en la tierra y aún ni más allá de la tierra fue digno. ¿Solamente quién? Cristo Jesús. Ese pensamiento, mis hermanos, debemos tenerlo claro nosotros, que el hecho de que estemos dentro de la iglesia, nos portemos bien, digámoslo así, cumplamos la voluntad de Dios, pero siempre va a haber indignidad dentro de nosotros. Siempre. Nunca vamos a ganar y decir, hoy sí, gané, aquí llevo el premio, estoy ya, listo. Nunca vamos a llegar a ese nivel y decir, acá en la tierra estando vivos, yo ya ganado, listo, hoy sí. Siempre va a haber una indignidad dentro de nosotros. La palabra de Dios, mis hermanos, menciona la palabra indignidad, valga la redundancia, y la palabra indignidad en el latín se traduce como indignus, que al traducirlo se lleva a cabo, se llega a la palabra desigualdad. Eso es lo que significa indignidad, desigualdad. ¿Y qué significa? Es, mi hermano, como que le voy a poner un ejemplo. Es como que, ¿a qué se refiere cuando dice que yo soy indigno? Es como que usted tenga una balanza. Escuche bien, como que usted tenga una balanza. A un lado de la balanza, usted pone a Jesús, el único que es digno, que lo acabamos de leer. Y al otro lado de la balanza, nos ponemos nosotros. ¿Esa balanza alguna vez se va a equilibrar? No. Siempre, mis hermanos, vamos a estar abajo. El mismo pecado, que nacimos en el pecado, que vivimos en el pecado y rodeados por el pecado, siempre va a permanecer abajo. Nunca vamos a poder llegar a ser igual como Jesús, a menos cuando ya seamos redimidos. Sigamos leyendo, mis hermanos. Libro de Efesios. Libro de Efesios, capítulo 4. Libro de Efesios, capítulo 4. Ya hemos leído que no hay nadie digno. Ya explicamos qué es la indignidad, desigualdad, qué significa. Pero ahora viene el libro de Efesios y nos llama la atención a nosotros. Porque entonces yo podría decir, bueno, y si no soy indigno, ¿qué hago dentro de la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? Versículo 1 del capítulo 4 de Efesios. Así yo, dice, ¿yo quién? ¿Yo quién? Pablo, correcto, así yo. ¿A quién está hablando? ¿A quién está hablando? A los de Éfeso, correcto. En una iglesia una vez yo hice la misma pregunta. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. En otro texto, claro. ¿A quién está hablando? Y muchos hermanos me dijeron en Efesios, pero hubo un hermano que yo bien me acuerdo, que estaba aquí hacia el frente, que me dijo, a mi hermano me está hablando, dijo así. Él sentía que Dios le estaba hablando ahí. Entonces dice, así yo, preso en el Señor, os ruego, ¿qué es lo que nos está rogando? Que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. ¿Qué es esto de la vocación a la que fuimos llamados? ¿Qué es esto de la vocación a la que fuimos llamados? Nosotros, mis hermanos, cuando venimos a la iglesia, cuando tomamos la decisión, traemos malas costumbres, malos hábitos, malas actitudes, traemos malos pensamientos del mundo de afuera. Pero cuando venimos a la iglesia, entramos a la iglesia, ya eso aquí es diferente. En la vida espiritual cambia, ¿sí? Entonces me está diciendo, como es digno de la vocación a la que fuiste llamado. Y más abajo me detalla qué es esto de la vocación. Versículo 2. Con toda ¿qué? Humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo soportándonos unos a otros en amor. Solícitos, dice,
en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Eso es actuar como es digno de la vocación. Le voy a poner un ejemplo para que se entienda bien lo que hablamos. Supóngase que yo tuviese una amistad, un amigo, es un amigo, lo conocí hace muchos años, un ejemplo. Él me invita a una fiesta, pero la fiesta la tiene allá por Santa Elena la tiene, es una fiesta de lujo, y él me dice, mira Juan, yo quiero que tú vengas, pero fíjate que aquí esta fiesta tiene ciertos requisitos. Primero tienes que venir con un saco, lustrar bien los zapatos, te peinas bien, te arreglas, te pones un perfumito, tiene que ser un perfume caro porque hay requisitos aquí. Vas a venir y aquí no platicamos mucho, aquí comemos una galletita y todo. Es una fiesta de lujo. Entonces yo vengo, como yo quiero ir a esa fiesta, yo vengo y me equipo bien todo lo que me ha dicho, ¿sí? Yo llego al lugar, estoy frente ya a la fiesta, a la puerta. La pregunta es, ¿yo pertenezco ahí? No. Pero la invitación que él me hizo es, ¿a qué? A que yo actúe como los que están allá adentro. ¿Qué pasa si yo cuando entro a la fiesta yo llego, hola, ¿cómo está? Hola, Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Lo primero, los que están dentro de la fiesta me van a empezar a ver un poco extraño, porque dentro de la fiesta no se comportan ellos así, ¿sí? Nosotros, mis hermanos, somos como el que estamos invitados afuera, que traemos de la vida pasada, traemos malas costumbres, malas intenciones, malas acciones, acostumbrados o quizás a oír aquello del chambre, de esto, lo otro, y es el mundo en el que hemos vivido todos, que hemos escuchado al vecino, que allá, que esto, es lo que nos traía rodeado. Pero al llegar acá, dice, comportemos como es digno de la vocación, dice, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportando uno a otro en amor. ¿Nacimos nosotros así? No, hay que aprenderlo, porque eso es actuar digno de la vocación. Hay que aprenderlo. Libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Capítulo 1. Versículo 9. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Nueve y 10. ¿Alguien podría leérmelo? Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Ajá, versículo 10. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Gracias, hermano. Esto es lo bonito del Evangelio y lo hermoso que tiene y lo que nos motiva a cada uno de nosotros. A pesar de que dice la palabra que no somos dignos, dice que nos comportemos como es digno de la vocación, que aprendamos a ser mansos, dice, a tener paciencia, dice, a soportar los unos a los otros. Y cuando yo lo hago, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me empiezo a comportar de esta forma, a aprender a actuar como es digno de la vocación, ¿qué sucede? Versículo 10. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, ¿a fin de qué? Agradarlo. ¿Qué pasaría si no hubiese forma de poder acercarme a Dios porque Él no se agrada con lo que yo hago? Estaría yo desligado totalmente y no tendría oportunidad yo. Pero aquí, mis hermanos, está la oportunidad. Que a pesar de que no soy digno, dice, yo puedo ¿qué? Agradarlo. ¿Cuándo? Cuando actúo como es digno de la vocación. Volviendo al ejemplo de la fiesta que le ponía, si yo en la fiesta empiezo a gritar, empiezo a comer mucho y al final me quedo dormido, que mucho comí,
¿qué va a pasar con quien me ha invitado? ¿Qué va a pasar? Me va a empezar se va a sentir incómodo. Se va a sentir avergonzado. Correcto. Entonces, mi obligación que Él me ha invitado y que me ha traído, ¿cuál es? Portarse bien. Esto, mis hermanos, es actuar como es digno de la vocación. Cuando yo, mis hermanos, dentro de la iglesia que ya he conocido, que estoy conociendo o que voy a conocer, yo empiezo a actuar mal, empiezo a equivocarme, aunque sea una palabrita, algo, pero una palabra mal puesta, pequeña, no es un pecado grande, sino que es una palabrita que dijo, pero algo que dañó. Yo empiezo a actuar mal. ¿Qué pasa con quien me ha invitado a la fiesta? No estoy actuando como es digno de la vocación. Mi misión, mi promesa tiene que ser que siempre debo comportarme como es digno de esa vocación a la que fuimos llamados. Si todos mis hermanos entendiésemos esto, sería diferente el evangelio. Porque dice ahí, soportaos los unos a los otros. Solo aquí ya me puso una característica grande que la iglesia poco a poco la va a ir aprendiendo. Todavía está en el proceso, a nivel general. ¿Sí? Soportaos los unos a los otros. ¿Y eso qué cuesta? ¿Y eso qué cuesta? Porque yo en lo personal, yo quiero que alguien haga lo que yo quiero. Que actúe como yo actúo. Si a mí me gusta, por ejemplo, si a mí me gusta venir de camisa azul, yo quisiera que todos vinieran de camisa azul. Es un ejemplo. Entonces, ese es nuestro actuar, porque esas, mis hermanos, son las costumbres que traíamos de antes. Cuando usted va a un trabajo y tiene compañeros que no son de la iglesia, no conoce tal vez, son compañeros suyos que están ahí al lado todos los días, ¿cómo se portan? Y es normal, porque nadie les ha enseñado, pero ¿cómo se portan? Mal. Usted tiene que andar con cuidadito porque él le anda apoyando por todos lados y esto, lo otro, el jefe aquí, el jefe allá, y vamos el domingo, vamos a una fiesta, porque esa es la forma de vivir del mundo. Pero todo lo que yo traía, tengo que dejarlo, porque debo comportarme como es digno de la vocación. Y si no, ¿qué es lo que pasa? Empiezo yo a contrarrestar un poco. ¿Sí? ¿Comprende usted la idea? Es importante, mis hermanos, aprender, ver esto, entenderlo y sobre todo recordarlo cada día. Porque ayer mencionamos también que la Biblia dice, velad, dice. ¿Qué significa velad? Siempre, constante. Yo ponía un ejemplo y decía, bueno, supóngase que le decimos al hermano Neto, hermano, esté pendiente de la puerta que alguien entre, háganos el favor. El hermano está pendiente media hora, pero de ahí el hermano se levantó por aquí, vino y en la puerta entró alguien, no halló que era la iglesia y se fue. ¿Eso es velad? No, velad es siempre, constante. ¿Se imagina usted, decía yo, se imagina usted a un vigilante, alguien que está cuidando un banco, vaya, la puerta de un banco y le dicen, cuide la entrada, que nadie vaya a entrar con una mochila, pongamos el ejemplo. Pero él dice, ay, tengo hambre, ya son las 8, ya es hora de comer, voy a ir a comer rapidito y me regreso. ¿Eso es cuidar o velar? No, porque está descuidando. Entonces, nosotros, mis hermanos, nuestro diario vivir, Dios nos invita a eso, a estar velando, pendiente, que en ningún momento nos comportemos fuera de la vocación a la que fuimos llamados. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 1. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 1. Al hablar, mis hermanos, de que Dios se va a alegrar, Dios se va a agradar cuando yo empiezo a comportarme correctamente, también hay algo que ver, porque muchas veces por tratar o sentir que Dios se va a agradar con mi actuar, con una decisión que he tomado, se cometen errores, creyendo de que esa es la voluntad de Dios y yo intento agradarlo. ¿Cuántas veces han habido errores por buenas intenciones? Yo tenía la intención. Recuerdo un hermano
Un hermano y un familiar. No le voy a decir el nombre, pero un hermano y un familiar. La misma historia. Pues ellos estaban en la iglesia, estaban bien, estaban tranquilos. Bueno, Dios conocía el corazón de ellos. Yo solo puedo decir que ahí estaban en la iglesia. Pues empezaban ellos a pasar, ¿verdad? Empezaban a darles el misionero, a pasar, ya empezaban a participar. Pero en una ocasión, a ambos, en diferentes historias, a ambos se les dijo, no, ya no va a pasar. No puede pasar. Por esto y esto y esto y esto no va a pasar. La intención tal vez era buena, ¿sí? Era verificar los hermanos que pasan y qué sé yo. La intención tal vez era buena, pero ¿qué pasó? Ya no están dentro de la iglesia. Entonces, esto, mis hermanos, de querer, de que mi actuar agrada al Señor, también es algo que hay que cuidar, porque muchas veces las intenciones pueden ser buenas. Yo quiero, y es que yo siento que eso es lo que debo, pero los resultados son malos. Libro de Juan, capítulo 13, versículo 1, para ir terminando. Dice de la siguiente manera, Juan 13, 1. Antes, dice, de la fiesta de la Pascua, ¿antes de qué? Sabiendo. Correcto, la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, es decir, Jesús ya estaba mentalizado que la hora ya estaba cercana. Ya él ya estaba mentalizándose que ya su hora estaba cerca. Dice, habiendo amado a los suyos, dice, que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta lo sumo. Qué bonito texto. ¿Por qué? Porque a pesar de que no soy digno, que la Biblia me dice y que yo debo comportarme como es digno la vocación, ¿qué me dice el texto? Que Dios me ama. Amén. Que Dios me ama. Y ese amor, mis hermanos, ese amor es aquel amor que perdona todas las acciones que nosotros cometemos. Cada error, y yo lo he dicho siempre, cada error que nosotros hayamos cometido, estemos cometiendo o vayamos quizás a cometer, Dios lo va a perdonar. Y si usted comete 500 y 1000 pecados, Dios se lo va a... Si se arrepiente, claro, pero Dios siempre le va a tener con los brazos abiertos para poder darle el perdón a usted. ¿Por qué? Porque dice que los ama, dice, y no con un amor sencillo. ¿Qué dice el texto? Hasta lo sumo. Cuando una persona dentro del matrimonio, mis hermanos, está enamoradísima de su esposo, pero está enamoradísima de su esposa, así la palabra, no encuentro otra mayor, enamoradísima de su esposo, ¿le perdona una? Sí. 2, sí. Y lo ama. 3, sí. 4, sí. Y uno dice, bueno, ¿y cuándo? ¿Hasta cuándo lo va a perdonar? Se lo va a perdonar todas. ¿Sabe por qué? Porque lo ama. Entonces, así mismo es Dios con nosotros. Le gustó el ejemplo, ¿verdad? Así mismo es Dios con nosotros. Cada error que nosotros cometamos, mis hermanos, a pesar de que no somos dignos, Dios nos ama y nos va a perdonar las veces que nosotros nos equivoquemos, si nos arrepentimos correctamente. Mis hermanos, esta ha sido la meditación de esta mañana. Suplicamos, mis hermanos, a Dios que siempre nos mantenga comportándonos como es digno de la vocación. Puede ser en un caso que yo me desvíe, que yo me separe, que yo me salga de los límites, pero siempre que el Espíritu Santo me vuelva al redil, me regrese al redil, porque el problema no es que usted se salga, el problema es que ya no regrese, que se quede allí, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros ha cometido errores? Todos hemos cometido errores, pero tratamos la manera, y es lo que debemos aprender, de regresar y comportarnos siempre como es digno de la vocación. Que Dios, mis hermanos, nos bendiga a todos.